Hay decisiones en la vida que marcan un antes y un después, decisiones que cruzan líneas que jamás deberían cruzarse. Lo que está a punto de escuchar es la historia real de dos hijos que tomaron la decisión más cruel que pueden tomar los seres humanos: abandonar a sus propios padres ancianos en medio de una carretera, dejándolos a su suerte como si fueran basura. Pero lo que estos hijos no sabían, lo que jamás imaginaron, es que esa decisión les costaría absolutamente todo. Quédese hasta el final de este relato, porque lo que sucedió después desafía toda lógica y demuestra que, a veces, la justicia llega cuando menos se espera. Esta es una historia que lo hará reflexionar sobre el valor de la familia, el respeto a los mayores y las consecuencias devastadoras de la ingratitud. La familia perfecta que nunca existió. Roberto Morales tenía 78 años cuando todo comenzó. Había trabajado durante más de 5 décadas como albañil en una ciudad del interior de São Paulo, Brasil. Sus manos ásperas y curtidas contaban la historia de miles de paredes levantadas, de casas construidas bajo el sol implacable del verano brasileño. Carmen, su esposa de 75 años, había dedicado su vida al trabajo doméstico en casas de familias adineradas. Juntos formaban una pareja humilde que jamás tuvo lujos, pero que siempre tuvo dignidad. Durante los años 80 y 90, cuando Brasil atravesaba tiempos económicos difíciles, Roberto y Carmen tomaron una decisión que marcaría sus vidas: sacrificarlo todo por sus dos hijos, Márcio y Luciana. Trabajaban de sol a sol, a veces 18 horas al día, para que sus hijos pudieran estudiar en escuelas privadas. Carmen cosía ropa por las noches después de limpiar casas todo el día. Roberto aceptaba trabajos extras los fines de semana, incluso cuando su cuerpo le pedía descanso. Los vecinos del barrio de clase trabajadora donde vivían, en la periferia de Campinas, recuerdan ver a Roberto salir de madrugada, cuando las calles aún estaban oscuras, con su lonchera de aluminio abollada y sus botas de trabajo gastadas. Carmen regresaba tarde por la noche, siempre con una sonrisa cansada pero esperanzadora. Todo era por los niños, todo era para darles un futuro mejor. Márcio, el hijo mayor, mostró talento para los números desde pequeño. Con el esfuerzo de sus padres, logró ingresar a una universidad pública donde estudió administración de empresas. Luciana, 3 años menor, era brillante en sus estudios y soñaba con ser abogada. Los padres vendieron el único bien que tenían de valor, un pequeño automóvil usado, para pagar los cursos preparatorios que Luciana necesitaba para aprobar el exigente examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Durante esos años de sacrificio, Roberto y Carmen vivían en una casa modesta de 2 habitaciones. Las paredes tenían grietas que nunca se reparaban, porque cada centavo se destinaba a la educación de los hijos. Comían arroz, frijoles y lo más básico, mientras se aseguraban de que Márcio y Luciana tuvieran una alimentación adecuada. Hubo meses en que Carmen dejó de comprar sus medicamentos para la presión arterial porque el dinero no alcanzaba, priorizando siempre las necesidades de sus hijos. Los sacrificios dieron frutos. Márcio se graduó con honores y consiguió un trabajo en una empresa multinacional en São Paulo. Luciana también se graduó y comenzó a trabajar en un prestigioso bufete de abogados. Ambos ascendieron rápidamente en sus carreras. Márcio se convirtió en gerente financiero, ganando un salario que sus padres nunca habrían imaginado posible. Luciana se especializó en derecho corporativo y comenzó a ganar cifras igualmente impresionantes. Pero con el éxito profesional llegó algo que Roberto y Carmen jamás esperaron: el distanciamiento. Las visitas que antes eran semanales se volvieron mensuales, luego esporádicas. Las llamadas telefónicas se hicieron cada vez más breves y menos frecuentes.
Marcio se casó con una mujer de clase alta, que miraba con desdén el origen humilde de su esposo. Luciana también se casó con un abogado de una familia tradicional de Sao Paulo, que nunca mostró interés en conocer a sus suegros. Los cumpleaños de Roberto y Carmen pasaban sin celebraciones. Las navidades se volvieron solitarias. Los padres ancianos seguían viviendo en la misma casa humilde de siempre, mientras sus hijos prosperaban en apartamentos lujosos en barrios exclusivos de Sao Paulo. Cuando Roberto y Carmen llamaban, a menudo escuchaban excusas, reuniones importantes, viajes de trabajo, compromisos sociales que no podían cancelarse. Carmen comenzó a notar algo doloroso en la voz de sus hijos cuando hablaba con ellos. Había impaciencia, prisa por terminar la conversación. Cuando mencionaba que necesitaban ayuda con alguna reparación en la casa o que Roberto había tenido problemas de salud, las respuestas eran evasivas. «Después vemos eso, mamá. Ahora estoy ocupado», decía Marcio. «Te mando algo de dinero, pero no puedo ir esta semana», respondía Luciana, aunque el dinero rara vez llegaba. Los vecinos notaban la tristeza en los ojos de Carmen cuando regresaba sola del mercado, cargando bolsas pesadas que sus rodillas artríticas apenas podían soportar. Roberto, que siempre había sido un hombre orgulloso, comenzó a mostrarse más callado, más retraído. La decepción se instalaba en sus corazones como una sombra permanente, pero aún había amor. A pesar de todo, Roberto y Carmen seguían hablando con orgullo de sus hijos exitosos. Les mostraban fotografías a los vecinos de Marcio en eventos corporativos, de Luciana en conferencias legales. Defendían a sus hijos cuando otros insinuaban que los habían abandonado. «Están ocupados construyendo sus carreras», explicaba Carmen con una sonrisa forzada. «Pronto vendrán a visitarnos», aseguraba Roberto, aunque en el fondo sabía que probablemente no era cierto. La familia perfecta que todos veían desde afuera, con hijos exitosos y padres orgullosos, era en realidad una ilusión. Era una fachada que ocultaba una verdad dolorosa. La ingratitud había echado raíces en el corazón de Marcio y Luciana. Los valores que Roberto y Carmen intentaron inculcar, el respeto, la gratitud, el amor familiar, se habían perdido en algún lugar del camino hacia el éxito profesional. Pero lo peor aún estaba por venir, porque cuando Roberto sufriera el derrame cerebral que cambiaría todo, cuando los padres necesitaran ayuda real y urgente, la verdadera naturaleza de sus hijos finalmente quedaría al descubierto de la manera más cruel imaginable. Era un martes por la mañana de marzo cuando Roberto Morales se despertó sintiéndose extraño. Intentó levantarse de la cama como todos los días, pero su pierna derecha no respondía correctamente. Cuando intentó llamar a Carmen, las palabras salieron distorsionadas, incomprensibles. Carmen, que estaba preparando el desayuno en la pequeña cocina, escuchó un ruido sordo y corrió hacia el dormitorio. Encontró a Roberto en el suelo, el lado derecho de su rostro caído, sus ojos llenos de confusión y miedo. El vecino más cercano, el señor Antonio, los llevó de urgencia al hospital público más cercano. Los médicos confirmaron lo que Carmen temía. Roberto había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. Había sido trasladado a tiempo para recibir tratamiento, pero las secuelas serían permanentes. Su lado derecho quedó parcialmente paralizado. Necesitaría fisioterapia constante, medicamentos diarios y, sobre todo, cuidados permanentes. Ya no podría valerse por sí mismo para las actividades básicas. Carmen llamó a Marcio desde el teléfono del hospital. Sus manos temblaban mientras marcaba los números. «Tu padre tuvo un derrame. Estamos en el hospital Santa Marcelina. Por favor, ven rápido». La respuesta de Marcio fue fría, casi mecánica. «Estoy en una reunión importante, mamá. No puedo ir ahora. ¿Es muy grave?» Carmen sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «Tu padre casi muere, Marcio.
¿Cómo preguntas si es grave? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Bueno, iré cuando pueda. Tengo que colgar. La llamada a Luciana no fue mejor. Mamá, sabes que tengo un juicio importante mañana. No puedo dejar todo tirado así como así. ¿Papá está estable? ¿Sí? Entonces no hay urgencia de que vaya inmediatamente. Te llamo después. Y colgó antes de que Carmen pudiera responder. Roberto pasó 5 días hospitalizado. Durante ese tiempo, ninguno de sus hijos apareció. Carmen durmió en una silla de plástico incómoda junto a la cama de su esposo, alimentándose apenas de galletas que las enfermeras compartían con ella por lástima. Sus propios problemas de salud, la diabetes y la hipertensión que llevaba años sin controlar adecuadamente, empeoraron con el estrés y el agotamiento. Cuando Roberto finalmente recibió el alta médica, el médico fue claro con Carmen. Su esposo necesita cuidados constantes. No puede quedarse solo. Necesitará ayuda para bañarse, vestirse, comer. Alguien debe administrarle los medicamentos en horarios estrictos y llevarlo a fisioterapia 3 veces por semana. ¿Tiene familia que pueda ayudarlos? Carmen mintió con una sonrisa triste. Sí, doctor. Mis hijos nos ayudarán. Pero en su corazón sabía que eso probablemente no era cierto. De vuelta en casa, la realidad golpeó a Carmen con toda su dureza. Roberto necesitaba ser levantado de la cama, llevado al baño, lavado, alimentado. A sus 75 años, con artritis en las rodillas y manos, Carmen apenas podía cuidar de sí misma, mucho menos de un hombre que pesaba más de 70 kilos y no podía moverse por sí mismo. Los primeros días fueron una pesadilla. Roberto se frustraba con su condición. A veces lloraba de impotencia cuando no podía hacer las cosas más básicas. Carmen lloraba en silencio cuando su marido dormía, sintiendo que sus fuerzas se agotaban. Marcio finalmente apareció una semana después del derrame. Llegó en su automóvil importado, vestido con un traje caro, mirando con evidente disgusto la humilde casa de sus padres como si fuera la primera vez que la veía realmente. Carmen lo recibió con alivio y esperanza, pensando que su hijo había venido para ayudar. Pero Marcio tenía otros planes. Se sentó en el viejo sofá de la sala, evitando mirar directamente a su padre que estaba en una silla de ruedas prestada. «Mamá, tenemos que hablar sobre la situación. Esto no puede continuar así. Ustedes necesitan ir a un asilo». Carmen sintió que el mundo se detenía. «Un asilo, Marcio. Tu padre necesita amor y cuidados familiares, no un asilo». Marcio suspiró con impaciencia. «Mamá, sé realista. Tú no puedes cuidarlo sola. Yo trabajo 12 horas al día. Luciana también está ocupadísima. No tenemos tiempo para estar viniendo aquí constantemente». Carmen intentó mantener la calma. «No estoy pidiendo que vengan constantemente, solo un poco de ayuda. Tal vez pagar una enfermera que venga algunas horas al día o ayudarnos con los gastos de los medicamentos que son muy caros». Marcio negó con la cabeza. «Los asilos son la mejor opción. Allí hay personal capacitado». Carmen sabía lo que eso realmente significaba. Sus hijos querían librarse de ellos, ponerlos en algún lugar donde no tuvieran que verlos ni pensar en ellos. Luciana llegó 2 días después. La conversación fue esencialmente la misma. «Tienen que ser prácticos», dijo con su voz de abogada acostumbrada a argumentar casos. «Papá necesita cuidados profesionales. Ustedes ya están viejos. Es lo mejor para todos». Pero Carmen notó algo en los ojos de sus hijos que la asustó. Frialdad. Una ausencia total de empatía o amor. Durante las siguientes semanas, la situación en casa de Roberto y Carmen se volvió insostenible. Carmen se enfermó 2 veces por el agotamiento. Una noche, mientras intentaba levantar a Roberto para llevarlo al baño, ambos cayeron al suelo. Pasaron casi 20 minutos hasta que Carmen logró pedir ayuda a los vecinos. Fue humillante y doloroso. Marcio y Luciana comenzaron a presionar más fuertemente. Las llamadas telefónicas se volvieron más insistentes. «Ya buscamos varios asilos. Hay uno en las afueras de la ciudad que es accesible.
tienen que aceptar ir allá. Pero Roberto, a pesar de su condición, todavía podía comunicarse con dificultad. No quiero asilo, lograba decir con su habla distorsionada. Quiero mi casa. Los hijos comenzaron a visitarlos con más frecuencia, pero no por amor o preocupación genuina. Venían a presionar, a convencer, a argumentar. Carmen notó que revisaban la casa, hacían preguntas sobre papeles, sobre propiedades. ¿No tienen ningún bien? ¿Alguna inversión? ¿Algo de valor?, preguntó Luciana un día con poco tacto. Carmen respondió con tristeza. Lo vendimos todo para que ustedes pudieran estudiar. Solo tenemos esta casa vieja y un terreno que compramos hace muchos años en el interior, pero es solo monte, no vale nada. Marcio y Luciana intercambiaron miradas de decepción. Sus padres no solo eran una carga, sino que ni siquiera tenían nada de valor que pudiera justificar mantenerlos o cuidarlos. Fue entonces cuando, en la mente retorcida de ambos hermanos, comenzó a gestarse un plan terrible, un plan que cruzaría todas las líneas de la decencia humana. Una noche, después de otra discusión por teléfono sobre los asilos, Marcio le dijo a su hermana: «Necesitamos una solución definitiva. Ellos nunca van a aceptar el asilo voluntariamente, y no podemos seguir con esta situación. Nos está afectando a nosotros, a nuestros trabajos, a nuestros matrimonios». Luciana, que había aprendido en el derecho a encontrar soluciones creativas a problemas complejos, respondió con una frialdad que helaba la sangre. ¿Y si simplemente nos liberamos de ellos? Hay maneras. Lo que siguió fue una serie de conversaciones entre hermanos que revelaban la profundidad de su falta de humanidad. Discutieron opciones, escenarios, posibilidades, todo con el único objetivo de librarse de sus padres ancianos sin tener que asumir ninguna responsabilidad. Y finalmente llegaron a una conclusión que les pareció perfecta en su retorcida lógica: el abandono. No en un asilo, donde aún serían rastreables, donde aún tendrían que pagar o ser responsables legalmente. No, el abandono puro y simple. Llevarlos lejos, muy lejos, donde nadie los conociera y dejarlos allí, como se abandona a un animal que ya no se quiere. Carmen y Roberto jamás imaginaron que sus propios hijos, a quienes dieron todo, serían capaces de algo así. Pero estaban a punto de descubrirlo de la manera más cruel posible. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que prometía un día caluroso en Campinas. Carmen se despertó cuando escuchó el timbre de la casa. Eran apenas las 8 de la mañana. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a Marcio y Luciana juntos, algo inusual, porque rara vez coordinaban sus visitas. «Buenos días, mamá», dijo Marcio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Venimos a llevarlos de paseo. Hace mucho que no salen de casa. Pensamos que a papá le vendría bien cambiar de aire, ver algo diferente, le hará bien para su recuperación». Carmen sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Tal vez sus hijos finalmente estaban mostrando algo de consideración, pensó. Tal vez había juzgado mal sus intenciones. Luciana entró con una bolsa. «Traje algunas cosas para el camino, agua, algunas frutas. Vamos a un lugar tranquilo donde papá puede estar cómodo». Carmen despertó a Roberto con cuidado y le contó sobre el paseo. Roberto, confundido por su condición, pero respondiendo al entusiasmo en la voz de su esposa, asintió débilmente. Marcio y Luciana ayudaron a vestir a Roberto y a colocarlo en la silla de ruedas. Luego lo llevaron hasta el automóvil de Marcio, un SUV espacioso. Con esfuerzo, lo sentaron en el asiento trasero. Carmen subió junto a él, sosteniendo su mano. Luciana se sentó adelante junto a su hermano que conducía. Mientras salían de Campinas, Carmen miraba por la ventana. Pasaron por el centro de la ciudad, luego por los barrios más nuevos, y finalmente comenzaron a tomar carreteras que ella no reconocía. «¿A dónde vamos?», preguntó después de casi una hora de viaje. «A un lugar especial»,
respondió Marcio vagamente. Ya verán, es una sorpresa. Continuaron conduciendo. Dejaron atrás Sao Paulo completamente y entraron en áreas más rurales del interior. Las casas se volvieron más escasas. Los campos se extendían a ambos lados de la carretera. Carmen comenzó a sentir una inquietud creciente. Marcio, esto está muy lejos. Tu padre se está cansando. ¿Falta mucho? Ya casi llegamos, mamá. Ten paciencia, respondió sin mirarla por el espejo retrovisor. Pasaron por pequeños pueblos con nombres que Carmen no conocía. La carretera se volvió más angosta, menos transitada. El sol estaba alto ahora. Era casi mediodía, y el calor dentro del automóvil era sofocante a pesar del aire acondicionado. Roberto comenzaba a mostrar signos de incomodidad, moviendo su lado sano inquietamente. Finalmente, después de casi 3 horas de viaje, Marcio salió de la carretera principal y tomó un camino de tierra. Condujeron por unos 10 minutos más hasta que se detuvo en un área completamente desierta. A ambos lados había campos vacíos, monte bajo y árboles dispersos. No había casas a la vista. No había señales de civilización, solo la carretera polvorienta y el paisaje árido bajo el sol implacable del mediodía. «Llegamos», dijo Marcio apagando el motor. Carmen miró alrededor confundida. «¿Llegamos a dónde? Aquí no hay nada». Marcio y Luciana se bajaron del automóvil. Abrieron la puerta trasera y ayudaron a Roberto a bajar, sentándolo en su silla de ruedas en el suelo irregular de tierra. Carmen también bajó, cada vez más nerviosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de Carmen como la peor pesadilla de su vida. Marcio y Luciana comenzaron a retroceder hacia el automóvil. «Lo sentimos», dijo Luciana con una voz desprovista de emoción real. «Pero esto es lo mejor. Ya no podemos seguir con esta carga. Ustedes van a estar bien. Alguien pasará y los ayudará». Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Nos van a dejar aquí?» Su voz subió de tono hasta convertirse en un grito. «No pueden hacer esto. Somos sus padres». Marcio evitó su mirada. «Ya está decidido, mamá. Es lo mejor para todos. Cuídense». Y con esas palabras frías y crueles, él y Luciana subieron al automóvil. Carmen corrió hacia el vehículo, golpeando la ventana. «No, por favor, no nos dejen aquí. Marcio, Luciana, son nuestros hijos». Roberto, desde su silla, intentaba gritar, pero solo emitía sonidos distorsionados e incomprensibles. Sus ojos, sin embargo, expresaban todo: shock, dolor, traición, miedo. El motor arrancó. Carmen se aferró a la manija de la puerta, pero Marcio aceleró bruscamente haciendo que su madre cayera al suelo. El SUV se alejó rápidamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que envolvió a los ancianos abandonados. Carmen se quedó en el suelo, llorando desconsoladamente, viendo cómo el automóvil de su hijo desaparecía en la distancia. Cuando finalmente se levantó, cubierta de polvo y lágrimas, miró a su alrededor con desesperación. Estaban literalmente en medio de la nada. El sol del mediodía golpeaba sin piedad. La temperatura debía estar cerca de los 35 grados. No tenían agua, no tenían comida. Roberto estaba en su silla de ruedas, en el suelo irregular, incapaz de moverse. Su rostro mostraba confusión y terror. Carmen se acercó a su esposo y abrazó su cabeza contra su pecho. «Tranquilo, mi amor. Todo va a estar bien. Alguien va a pasar. Nos van a ayudar». Pero mientras decía estas palabras, su voz se quebraba. En lo profundo de su corazón sabía que estaban en una situación desesperada. Pasó 1 hora, luego 2. El sol se movía lentamente por el cielo, pero el calor no disminuía. Carmen intentó empujar la silla de ruedas de Roberto de vuelta hacia la carretera principal, pero el camino era demasiado irregular y ella no tenía fuerzas. Después de apenas 20 metros, tuvo que detenerse, exhausta y jadeando.
Su presión arterial subía peligrosamente. Podía sentir su corazón latiendo de forma errática. Roberto comenzó a mostrar signos de deshidratación. Su boca estaba seca, sus labios agrietados. Carmen no tenía agua para darle. Se quitó su propia blusa y la usó para hacer sombra sobre la cabeza de su esposo, exponiéndose ella misma al sol abrasador. Las horas pasaban con una lentitud torturante. Carmen rezaba como nunca antes lo había hecho. Pedía un milagro, pedía que alguien, cualquiera, pasara por ese camino desolado y los encontrara. Roberto entraba y salía de la conciencia. Su cuerpo, ya debilitado por el derrame, no podía soportar el calor extremo y la falta de agua. El sol comenzó a descender. Habían pasado más de 6 horas desde que fueron abandonados. Carmen sentía que ella misma estaba al borde del colapso. Sus piernas ya no la sostenían bien. Su visión se volvía borrosa, pero no podía rendirse. No podía dejar que Roberto muriera allí, abandonado como un animal por sus propios hijos. Entonces, cuando la esperanza casi se había extinguido completamente, escuchó un sonido, el rugido distante de un motor. Carmen intentó gritar, pero su voz era apenas un susurro ronco. El sonido se acercaba. Era un camión, un gran camión de carga que venía por el camino de tierra. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Carmen se puso de pie y comenzó a agitar los brazos desesperadamente. El camión se acercaba. Por un momento aterrador, pareció que no iba a detenerse, que pasaría de largo. Pero entonces vio las luces de freno. El camión disminuyó la velocidad. Se detuvo. Del camión bajó un hombre de mediana edad, corpulento, con ropa de trabajo y una expresión de shock total en su rostro. «¿Qué diablos? ¿Qué hacen ustedes aquí?» Se acercó corriendo cuando vio el estado en que se encontraban. Carmen colapsó en sus brazos, sollozando incoherentemente. El camionero, que se llamaba José, inmediatamente comprendió que algo terrible había sucedido. Sacó agua de su camión y ayudó a Roberto a beber en pequeños sorbos. Llamó a la policía desde su teléfono celular. «Encontré a 2 ancianos abandonados en el kilómetro 42 del camino viejo a Mogi Mirim. Están en muy mal estado. Necesitan ambulancia urgente». Su voz temblaba de indignación. Mientras esperaban a que llegara la ayuda, José escuchó la historia de Carmen. Cuando ella le contó que habían sido abandonados por sus propios hijos, la expresión del camionero pasó de la sorpresa al horror y luego a la furia. «¿Sus propios hijos hicieron esto? Eso no puede quedar así. Eso es un crimen. Tienen que pagar por esto». La ambulancia llegó 40 minutos después, seguida por una patrulla de la policía. Carmen y Roberto fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano, en la ciudad de Mogi Mirim. Los médicos confirmaron que habían estado a menos de 1 hora de sufrir consecuencias fatales por deshidratación severa e insolación. Roberto en particular había estado al borde de la muerte. La policía comenzó a tomar declaraciones. Carmen, aunque débil, contó toda la historia. Dio los nombres de sus hijos, sus direcciones, describió el automóvil. Los agentes intercambiaron miradas de incredulidad y asco. Habían visto muchas cosas en sus años de servicio, pero el abandono deliberado de padres ancianos por parte de sus propios hijos era algo que tocaba una fibra especialmente sensible. Lo que Carmen y Roberto no sabían mientras estaban siendo atendidos en ese hospital, lo que Marcio y Luciana en su arrogancia y crueldad no habían previsto, es que su acción atroz había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían todo. La justicia, a veces lenta pero inexorable, estaba a punto de comenzar su curso, y la historia de los ancianos abandonados estaba a punto de tomar un giro que nadie, especialmente los hijos crueles, había anticipado. El caso de Roberto y Carmen Morales no pasó desapercibido.
La noticia de dos ancianos abandonados en una carretera por sus propios hijos comenzó a circular en los medios locales de Mogi-Mirim y rápidamente se extendió a los medios estatales y nacionales. Era el tipo de historia que generaba indignación pública, ancianos vulnerables, traicionados por aquellos que deberían protegerlos. Los programas de televisión discutían el caso. Las redes sociales ardían con comentarios de repudio. En el hospital donde se recuperaban, Carmen y Roberto recibieron una visita inesperada. Era la doctora Elena Ferreira, una asistente social especializada en casos de abuso y negligencia contra personas mayores. Elena había leído sobre el caso en el periódico y había venido por iniciativa propia. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño y ojos que mostraban tanto compasión como determinación. «Señora Carmen, señor Roberto», dijo sentándose junto a la cama donde ambos descansaban en la misma habitación. «Vine a asegurarme de que están recibiendo toda la ayuda necesaria. Y también quiero que sepan que lo que les hicieron sus hijos no quedará impune. Ya he contactado a las autoridades apropiadas». Carmen tomó la mano de Elena con sus manos temblorosas. «No tenemos dinero para abogados. No podemos hacer nada contra ellos». Elena sonrió con tristeza. «No necesitan dinero. Hay organizaciones, hay leyes, hay personas que se asegurarán de que se haga justicia. Este es un crimen grave. Abandono de personas incapaces. Sus hijos pueden enfrentar prisión». Mientras Elena trabajaba en el aspecto legal y social del caso, algo completamente inesperado estaba por revelarse. Uno de los enfermeros que cuidaba a Roberto mencionó casualmente durante una conversación que había crecido en la región de Mogi-Mirim. «¿Ustedes son de Campinas?», preguntó. «¿Tienen alguna propiedad por aquí cerca?». Carmen recordó vagamente. «Hace muchos años, tal vez 30 o 35 años, compramos un pequeño terreno en algún lugar cerca de aquí. Lo compramos casi regalado a un agricultor que necesitaba dinero. Pagamos en cuotas durante 2 años. Nunca hicimos nada con él, solo monte y tierra». El enfermero, cuyo nombre era Rodrigo, se mostró interesado. «¿Recuerdan dónde exactamente?». «Es que esta región ha crecido muchísimo en los últimos años. Se han desarrollado nuevos barrios residenciales, zonas comerciales. Los precios de los terrenos se han disparado». Carmen buscó entre sus documentos, que la policía había recuperado de su casa. Encontró un viejo papel amarillento, la escritura de un terreno de 5.000 metros cuadrados en un área que entonces se llamaba Facenda Velha. Rodrigo tomó el papel y sus ojos se abrieron como platos. «¿Facenda Velha? ¿Saben lo que es eso ahora? Es tentar novamente SB continuar editar una de las zonas de mayor valorización de toda la región. Construyeron un centro comercial enorme, condominios cerrados de lujo. Los terrenos ahí valen una fortuna». Carmen lo miró sin comprender del todo. «¿Una fortuna? No puede ser. Es solo un pedazo de tierra abandonada». Rodrigo insistió en que consultaran con alguien que supiera del tema. Al día siguiente, Elena Ferreira contactó a un abogado especializado en derecho inmobiliario llamado Dr. Augusto Méndez. Cuando el Dr. Méndez revisó la escritura y verificó la ubicación exacta del terreno en los registros públicos, confirmó lo que Rodrigo había sugerido. «Señora Carmen, señor Roberto», dijo con voz seria, pero con un brillo de emoción en los ojos. «Este terreno que ustedes compraron por prácticamente nada hace más de 3 décadas está ahora en una zona de desarrollo premium. Basándome en ventas recientes de propiedades similares en el área, su terreno vale aproximadamente 4 millones de reales». Hubo un silencio absoluto en la habitación. Carmen pensó que había escuchado mal. «¿4 millones de reales?». El abogado asintió. «Posiblemente más si se vende a los desarrolladores correctos que están construyendo en la zona.
La noticia era tan impactante que Carmen comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla confusa de alivio, sorpresa y también de amargura. Durante todos estos años habían vivido en la pobreza, sacrificándose al extremo por sus hijos, cuando sin saberlo eran dueños de una propiedad que los hubiera sacado de todas sus dificultades. Roberto, desde su condición limitada, también mostraba señales de sorpresa y emoción, pero había un problema. El doctor Méndez lo explicó con cuidado. Sus hijos, siendo sus herederos directos, podrían reclamar derechos sobre esta propiedad, especialmente si ustedes llegaran a fallecer. De hecho, me preocupa que cuando se enteren de la existencia y valor de este terreno, intenten acercarse nuevamente a ustedes con intenciones que no serían genuinas. Elena Ferreira, que había permanecido en silencio escuchando todo, intervino. Por eso es crucial que procedamos con el caso criminal contra ellos. Y también que Roberto y Carmen tomen medidas legales para proteger sus bienes. Se volvió hacia los ancianos. Tienen derecho a desheredar completamente a sus hijos después de lo que hicieron. El abandono de ascendientes es causa legal para desheredación. Además, enfrentan cargos criminales que podrían llevarlos a prisión. El doctor Méndez asintió. Yo estaría dispuesto a representarlos sin cobrar honorarios. Este caso me indigna profundamente. He visto muchas injusticias en mi carrera, pero lo que les hicieron a ustedes supera todo límite. No era el único profesional que se ofreció a ayudar. Pronto, otros abogados, trabajadores sociales y activistas de derechos de los ancianos se unieron al caso. Se había convertido en un símbolo de la lucha contra el maltrato a personas mayores. Mientras tanto, Marcio y Luciana vivían sus vidas normalmente, creyendo que se habían librado exitosamente de sus padres. Habían bloqueado cualquier sentimiento de culpa, racionalizando que habían hecho lo necesario. Pero su tranquilidad estaba a punto de terminar de la manera más abrupta posible. Una mañana, 3 semanas después del abandono, la policía llegó simultáneamente a las residencias de lujo de ambos hermanos. Marcio fue arrestado frente a sus vecinos del condominio exclusivo donde vivía. Luciana fue arrestada en su oficina del bufete de abogados frente a sus colegas y clientes. Los cargos eran graves: abandono de personas incapaces, con agravante de ser ascendientes directos, acto que ponía en riesgo la vida de las víctimas. Las imágenes de ambos siendo llevados esposados fueron transmitidas en los noticieros de todo Brasil. Sus rostros aparecieron en los periódicos, en Internet, en todas partes. Ya no eran profesionales respetados. Eran los monstruos que habían abandonado a sus propios padres ancianos en una carretera desierta para que murieran. La empresa multinacional donde trabajaba Marcio emitió un comunicado inmediato. Debido a la gravedad de las acusaciones y la incompatibilidad con nuestros valores corporativos, Marcio Morales ha sido despedido con efecto inmediato. El bufete de abogados donde trabajaba Luciana hizo lo mismo. Luciana Morales ya no forma parte de esta firma. No toleramos conductas que violen los principios éticos más básicos de nuestra profesión. Sus cónyuges, avergonzados por el escándalo público, iniciaron procesos de divorcio. Los amigos desaparecieron. La vida social que habían construido se derrumbó en cuestión de días. Peor aún, debido a la presión pública y la gravedad del caso, no les fue concedida libertad condicional. Permanecieron encarcelados mientras esperaban el juicio. En prisión, tanto Marcio como Luciana finalmente comenzaron a comprender la magnitud de lo que habían hecho. Separados, aislados, enfrentando el rechazo de otros prisioneros que incluso en sus circunstancias consideraban el abandono de padres ancianos como uno de los actos más viles, tuvieron tiempo para reflexionar. Pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias de sus acciones estaban en movimiento y no había forma de detenerlas.
Mientras ellos languidecían en celdas, sus padres estaban siendo cuidados y protegidos. Carmen y Roberto fueron trasladados a una institución especializada en cuidados geriátricos de excelente calidad, donde recibían atención médica, fisioterapia para Roberto y apoyo psicológico para ambos. Los costos iniciales fueron cubiertos por donaciones públicas de personas indignadas por su historia que querían ayudar. El doctor Méndez trabajó incansablemente en el caso. Presentó todas las demandas necesarias: la desheredación formal de Marcio y Luciana, la protección legal de los bienes de Roberto y Carmen y la acusación criminal completa. También comenzó el proceso para vender el terreno valioso al mejor postor. Un desarrollador inmobiliario grande ofreció 4.200.000 reales por la propiedad. Era una suma que Roberto y Carmen jamás habían imaginado poseer. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que mostraría que a pesar del dolor que habían sufrido, Carmen y Roberto seguían siendo personas fundamentalmente buenas. La justicia se hace y el precio se cobra. El juicio de Marcio y Luciana Morales se convirtió en uno de los casos más seguidos en Brasil ese año. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, cámaras de televisión y ciudadanos que habían hecho fila desde la madrugada para conseguir un asiento. Todos querían ver con sus propios ojos a los hijos que habían cometido un acto tan atroz. Carmen y Roberto estaban presentes, sentados en la primera fila. Roberto en su silla de ruedas, Carmen tomando su mano con firmeza. Ambos habían envejecido visiblemente en los últimos meses. El trauma de lo vivido había dejado marcas profundas, pero también había algo nuevo en sus ojos: determinación. Cuando Marcio y Luciana entraron a la sala, escoltados por guardias, hubo un murmullo de indignación entre los presentes. Los acusados evitaban mirar hacia donde estaban sus padres. La vergüenza, o tal vez el miedo, los mantenía con la mirada baja. El fiscal del caso, el doctor Renato Silva, era conocido por su dureza en casos de crímenes contra personas vulnerables. Su discurso de apertura fue devastador. Lo que veremos aquí no es solo un crimen contra dos personas. Es un crimen contra la dignidad humana, contra los valores más básicos de nuestra sociedad. Marcio y Luciana Morales no solo abandonaron a sus padres, los condenaron a una muerte casi segura en condiciones de crueldad extrema, y lo hicieron fríamente, calculadamente, sin un ápice de compasión. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes. El testimonio de José, el camionero que había encontrado a los ancianos, fue particularmente impactante. Con lágrimas en los ojos, describió el estado en que había encontrado a Carmen y Roberto. Nunca olvidaré esa imagen: dos ancianos frágiles, abandonados bajo el sol como animales. La señora Carmen apenas podía hablar de la deshidratación. El señor Roberto estaba inconsciente. Si hubiera pasado 30 minutos más tarde, habrían muerto allí. Los médicos que atendieron a la pareja testificaron sobre la gravedad de su condición al llegar al hospital. Presentaban deshidratación severa de 3er grado, insolación crítica, y el señor Roberto mostraba signos de fallo multiorgánico. Es un milagro que sobrevivieran. La defensa de Marcio y Luciana intentó argumentar que no habían tenido intención de matar a sus padres, que pensaban que alguien los encontraría rápidamente, pero el fiscal destruyó ese argumento. En una carretera secundaria, poco transitada en medio del campo, dejando a un hombre parcialmente paralizado y a una mujer anciana sin agua, sin comida, sin forma de comunicarse. Los acusados no son tontos. Sabían perfectamente que las probabilidades de que sus padres murieran eran altísimas, y aún así lo hicieron. Cuando llegó el momento de que Carmen testificara, hubo un silencio absoluto en la sala. Con voz temblorosa pero clara, contó toda la historia.
Los años de sacrificio, el trabajo incansable para darles educación a sus hijos, el distanciamiento gradual, el abandono emocional que precedió al abandono físico, y finalmente el momento terrible en que comprendió que sus propios hijos los estaban dejando para morir. Cuando vi el automóvil alejarse, dijo Carmen con lágrimas corriendo por sus mejillas, cuando caí al suelo llorando mientras ellos se iban, supe que había perdido a mis hijos mucho antes de ese día. No sé en qué momento dejaron de ser las personas que criamos, no sé cuándo el amor se convirtió en desprecio, pero lo que sí sé es que ningún padre debería experimentar lo que nosotros experimentamos. El dolor físico del sol, de la sed, del agotamiento, todo eso no fue nada comparado con el dolor de saber que tus propios hijos te consideran tan insignificante que pueden dejarte morir sin remordimiento. Marcio, escuchando a su madre, comenzó a llorar en silencio. Luciana mantenía una expresión rígida, pero se podía ver que las palabras de su madre la afectaban. El juez, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia, tampoco pudo ocultar su emoción. El juicio duró 4 días. Al final, el veredicto fue unánime. Culpables de todos los cargos. El juez, al pronunciar la sentencia, no escatimó en palabras duras. Marcio y Luciana Morales, ustedes han sido declarados culpables de abandono de personas incapaces con agravante de vínculo familiar directo y puesta en peligro de vida. Este tribunal considera que sus acciones representan uno de los actos más deplorables que pueden cometer los seres humanos. Traicionaron a quienes les dieron la vida, a quienes se sacrificaron por ustedes de formas que claramente nunca valoraron ni comprendieron. La sentencia fue de 8 años de prisión para cada uno, sin posibilidad de reducción por buen comportamiento debido a la gravedad y crueldad del acto. Además, fueron condenados a pagar todas las costas médicas y legales de sus padres. Pero la parte más significativa de la sentencia fue la confirmación legal de su desheredación completa. Roberto y Carmen Morales, continuó el juez, tienen el derecho absoluto de excluirlos completamente de cualquier herencia. El abandono de ascendientes es causa expresa de desheredación en nuestra legislación, y este es el caso más claro que este tribunal ha visto en toda su historia. Marcio y Luciana Morales no recibirán absolutamente nada de sus padres, ni ahora ni en el futuro. Cuando los guardias se llevaban a los condenados, Luciana finalmente se quebró. Se volvió hacia sus padres y gritó: «Lo siento, perdónenme por favor». Marcio también intentó decir algo, pero su voz se perdió en el tumulto de la sala. Carmen y Roberto simplemente los miraron en silencio. No había perdón en sus ojos. El daño era demasiado profundo, la traición demasiado grave. Fuera del tribunal, los periodistas rodearon al doctor Méndez y a Elena Ferreira. «¿Qué van a hacer Roberto y Carmen con la fortuna de la venta del terreno?», preguntó un reportero. El doctor Méndez sonrió. «Los señores Morales han tomado una decisión extraordinaria, una que demuestra la calidad de personas que son, a pesar de todo lo que han sufrido». Unos días después, en una conferencia de prensa especial, Carmen y Roberto, con ayuda porque Roberto aún tenía dificultades para hablar, anunciaron su decisión. La mayor parte del dinero de la venta del terreno, aproximadamente 3,5 millones de reales, sería donada para crear la Fundación Carmen y Roberto Morales, dedicada a ayudar a ancianos abandonados o maltratados. La fundación construiría refugios, proporcionaría asistencia legal gratuita a personas mayores en situaciones de abuso y financiaría campañas de concientización sobre los derechos de los ancianos. «Sufrimos algo terrible», dijo Carmen en la conferencia, con Roberto a su lado asintiendo.
Pero no somos los únicos. Hay miles de ancianos en Brasil y en el mundo que son maltratados, abandonados, olvidados por sus familias. Si nuestro dolor puede transformarse en ayuda para otros, entonces algo bueno habrá salido de esta tragedia. No queremos que otros ancianos sufran lo que nosotros sufrimos. El resto del dinero lo usarían para garantizar su propio cuidado de calidad por el resto de sus vidas en una residencia geriátrica excelente donde ya estaban viviendo. Pero incluso después de cubrir todos sus gastos, donaron lo que sobraba. La noticia de esta decisión generó una ola de admiración en todo el país. Los mismos programas de televisión que habían cubierto el abandono ahora cubrían este acto de generosidad extraordinaria. Carmen y Roberto se convirtieron en símbolos de dignidad, perdón no hacia sus hijos, sino hacia la humanidad, y de la capacidad de transformar el sufrimiento en algo positivo. Mientras tanto, en prisión, Marcio y Luciana enfrentaban su nueva realidad. Habían perdido todo. Sus carreras estaban destruidas, sus matrimonios habían terminado. Sus reputaciones estaban arruinadas para siempre. No tenían dinero porque todos sus ahorros se habían gastado en abogados y en pagar las compensaciones ordenadas por el tribunal. Y lo más doloroso de todo, habían perdido una fortuna que hubiera cambiado sus vidas para siempre, porque esa era la ironía más cruel del destino. Si hubieran cuidado a sus padres con amor y paciencia, si hubieran sido los hijos que Roberto y Carmen merecían, habrían heredado naturalmente esos millones cuando sus padres fallecieran. Pero su codicia, su falta de empatía, su cruel decisión de abandonarlos, les había costado literalmente todo. En su celda, Marcio reflexionaba sobre cada decisión que lo había llevado hasta allí. El momento en que dejó de llamar a sus padres regularmente. El momento en que comenzó a verlos como una carga, en lugar de como las personas que le habían dado todo. El momento en que eligió su comodidad sobre el bienestar de ellos. Y finalmente, ese terrible día en que cruzó la línea y los abandonó en esa carretera. Luciana también reflexionaba. Como abogada había pasado años estudiando leyes, argumentando casos, defendiendo la justicia. Y sin embargo, cuando llegó el momento, había sido capaz de cometer uno de los crímenes más injustos imaginables contra sus propios padres. La hipocresía de su vida profesional versus su vida personal la atormentaba constantemente. Ambos escribieron cartas a sus padres desde prisión. Cartas largas, llenas de disculpas y arrepentimiento. Pero Carmen y Roberto nunca las leyeron. El doctor Méndez, siguiendo sus instrucciones, devolvía las cartas sin abrir. Algunas puertas, una vez cerradas por actos tan graves, no se pueden volver a abrir. Algunas traiciones no tienen camino de regreso. Los años pasaron. La Fundación Carmen y Roberto Morales creció y ayudó a cientos de ancianos en situaciones difíciles. Se convirtió en una de las organizaciones más respetadas en Brasil en la defensa de los derechos de las personas mayores. Carmen y Roberto vivieron sus últimos años con dignidad, cuidados, rodeados no por sus hijos biológicos, sino por una familia elegida de cuidadores, voluntarios y activistas que los amaban genuinamente. Cuando Roberto falleció pacíficamente a los 84 años, 5 años después del juicio, Carmen estaba a su lado, tomando su mano. Sus últimas palabras fueron de amor para su esposa y de gratitud por haber sobrevivido juntos a la prueba más difícil imaginable. Cuando Carmen falleció 2 años después, a los 82 años, lo hizo rodeada de personas que la apreciaban, en paz, sabiendo que su vida y su sufrimiento habían tenido un propósito mayor. Marcio y Luciana no fueron informados de las muertes de sus padres hasta semanas después, cuando ya todo había terminado. No fueron invitados a los funerales, no heredaron nada.
La historia de Roberto y Carmen terminó con dignidad y significado. La historia de sus hijos continuó en la oscuridad de las consecuencias de sus propias acciones, una prisión que iba más allá de las paredes físicas que los contenían. Esta historia real de Roberto y Carmen Morales nos confronta con preguntas incómodas sobre la familia, la gratitud y las consecuencias de nuestras acciones. Dos personas que lo dieron todo por sus hijos fueron traicionadas de la manera más cruel imaginable. Pero en lugar de dejarse consumir por el odio, eligieron transformar su dolor en ayuda para otros. Marcio y Luciana Morales pagaron el precio más alto por su crueldad. No solo perdieron su libertad, sus carreras, sus familias y su reputación. Perdieron una fortuna que habría resuelto todos sus problemas económicos para siempre. Pero más importante aún, perdieron algo invaluable: la oportunidad de estar con sus padres en sus últimos años, de buscar redención, de intentar reparar aunque fuera mínimamente el daño causado. El destino, la justicia divina o simplemente las consecuencias naturales de nuestras acciones, como quiera llamarlo, cobró su precio de una manera que nadie hubiera anticipado. El terreno olvidado que valía millones fue la pieza final de una lección devastadora. Cuando traicionamos a quienes más nos aman, cuando elegimos la crueldad sobre la compasión, perdemos mucho más de lo que jamás podríamos ganar. ¿Qué opina usted sobre esta historia? ¿Cree que el castigo que recibieron Marcio y Luciana fue justo? ¿Alguna vez ha presenciado situaciones de abandono o maltrato a personas mayores? Comparta su opinión en los comentarios. Sus experiencias y reflexiones son importantes y pueden ayudar a crear conciencia sobre este problema que afecta a tantos ancianos en nuestro mundo. Si esta historia lo conmovió, lo hizo reflexionar o lo indignó, le pido que se suscriba a nuestro canal. Compartimos historias reales que importan, historias que nos recuerdan los valores fundamentales de la humanidad y las consecuencias de perderlos. Active la campanita de notificaciones para no perderse ningún caso. Y antes de irse, vea el próximo video recomendado, donde conocerá otra historia impactante sobre justicia, familia y las sorprendentes vueltas que da la vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Nos vemos en el próximo video.